Hola y bienvenidos a todos a este video. El día de hoy contestaré una serie de preguntas basadas en un código dado. En primer lugar, mostraré el código, que corresponde a un método llamado multiply. Dado dos arreglos de n posiciones, los cuales representan los dígitos de un número más grande, se requiere calcular la multiplicación de ambos arreglos y dar una respuesta como un nuevo arreglo. Para empezar tendríamos la primera pregunta, la cual nos dice: ¿el código multiplica correctamente dos números grandes? Y nos piden una justificación de esta respuesta. Esto es necesario entender que con la pregunta se refiere a que si el código funciona correctamente, es decir, si da la respuesta esperada para cada par de parámetros que se le dé, para cada entrada válida. A partir de esta primicia y dado el código, se puede decir que este mismo no es correcto, dados dos casos específicos. En primer lugar, tendríamos cuando uno de los dos arreglos o los dos arreglos que se le dan son vacíos. En este caso, el código no sabe qué hacer exactamente y genera un error. Para el otro caso, tendríamos cuando algunos de los dos arreglos contiene un número negativo. Esto porque el código no sabe bien qué hacer al multiplicar o uno o los dos números negativos. Para este caso no da una respuesta correcta. Para la siguiente pregunta, se nos pide explicar el costo computacional paso a paso del algoritmo utilizado en el código. Por facilidad de esta explicación, dividiré el código en tres partes y explicaré el costo de cada una para luego dar el total del código o el método en general. En esta primera parte veríamos la creación de tres variables importantes. En primer lugar tendríamos a n y m. Estas dos líneas cuestan 3 cada una, debido a que cuenta las instrucciones de crear la variable, asignarles el valor y preguntar el tamaño de los dos arreglos. Para la segunda parte de este método tendríamos dos ciclos for anidados, siendo que el primero va desde i igual a n-1 hasta 0, o visto de otra forma desde i igual a 0 hasta n. De igual forma para el segundo ciclo, que sería de j igual a 0 hasta m. También se calcula la cantidad de instrucciones para cada línea dentro del segundo for, teniendo en cuenta la creación de variables, la asignación de valores y los distintos accesos a posiciones dentro de los arreglos. Para esta tercera parte vemos dos ciclos independientes, siendo que el primero va desde una variable star igual a 0 hasta el tamaño del arreglo resultado basado en la parte anterior, y también teniendo en cuenta de que la posición dentro de este arreglo resultado en la posición star, es decir, la que va variando según el ciclo, tiene que ser igual a 0. Y para el segundo arreglo es importante considerar la creación de un nuevo arreglo, el cual va a ser ya la respuesta de nuestro método. En este caso, este nuevo arreglo se crea en base al tamaño resultante de restar el tamaño del anterior arreglo resultado menos la variable star. Una aclaración es que para esta tercera parte es importante tener en cuenta que las sumatorias de todas las instrucciones para ambos ciclos irán desde una posición i igual a 0 hasta una posición n más m. Esto debido a que dentro del método consideramos a las variables n y m como los tamaños de los arreglos iniciales, que serían las cifras. ¿Y por qué vamos específicamente hasta la posición n más m? Esto debido a que para ambos ciclos vamos a tener en cuenta el peor caso posible. En base a lo anteriormente explicado, estamos viendo en pantalla los diferentes cálculos de cada parte con sus respectivas instrucciones. Ahora se debe sumar las tres partes, quedándonos así un TDN total del método 36 más 2K más 22MN más 23N más 15M. Y aquí viendo cómo la complejidad
del método sería igual a O de n por m. Ahora, como tercera pregunta, se nos pide demostrar cómo funciona el código, y para esto también se nos pide utilizar un ejemplo específico. De igual forma que con la pregunta anterior, dividiré el método en varias partes para explicar más específicamente el funcionamiento de cada una. Primero se crean las variables n y m, que representan los tamaños de los dos arreglos iniciales que nos dan como parámetros. También tenemos el arreglo resultado, que va a ser de tamaño n más m, es decir, la sumatoria del tamaño de los arreglos num1 y num2. En esta siguiente parte vemos los dos ciclos anidados, los cuales van desde i igual a n-1 hasta 0 y de j igual a m-1 hasta 0. Esto vemos cómo los ciclos van desde la última posición hasta la primera posición. Esto se debe a que imita el comportamiento de una multiplicación convencional, la cual, para empezar el ejemplo de una multiplicación de 123 por 45, veríamos como primero tomamos la primera cifra del segundo número, que sería el 5, y la vamos a multiplicar con las cifras del primer número de derecha a izquierda, la cual sería multiplicar 5 por 3, 5 por 2 y 5 por 1. Esto es lo que hace estos dos ciclos. Dentro de estos ciclos vemos cómo primero se calcula la multiplicación de ambos en las posiciones i y j. Se crean las referencias P1 y P2, que van a representar la posición en la que se almacena la cifra más significativa y la posición donde se almacena el resto de cifras, que van a ser el acarreo. Esto lo vemos más claro si multiplicamos por el 5 primero. Tendríamos 5 por 3, que nos daría 15. Para este caso, la cifra más a la derecha sería el 5, la cual la vamos a guardar en la posición P2. Y la posición, la cifra 1, va a ser la que vamos a guardar en la posición P1. Esto porque va a ser el acarreo, a lo cual se le va a sumar a la siguiente multiplicación, que sería la del 5 por el 2. Para este caso, la multiplicación de ambos va a dar 4 cifras, pero el arreglo resultado tiene 5 cifras. Aquí lo que va a pasar es que de la última hasta la primera cifra, las 4 primeras van a ser llenadas con el resultado de la multiplicación, y el resto de cifras que no se llenan con ningún número de esta multiplicación se van a rellenar por defecto con ceros. Y como última parte tendríamos la creación del arreglo definitivo, que va a ser el resultado final. Este va a ser de tamaño resultado menos star, que va a representar el resultado de la multiplicación sin todos esos ceros insignificantes, y para lo cual se calculó previamente el anterior ciclo con la variable star. Este nuevo ciclo va a empezar desde la posición star, que esto sirve para guardar solo las cifras significantes de la multiplicación y eliminar los ceros finalmente. Este segundo ciclo va a empezar a llenar el arreglo de resultado final con todas esas cifras significativas, quedándonos solo un arreglo con las cifras 5, 5, 3 y 5. Y como pregunta final, se nos pide proponer modificaciones al código para manejar la multiplicación que involucra números negativos. Esta pregunta tiene relación con la primera, puesto que en la primera vimos cómo el método no es correcto debido a, en uno de los casos, porque no maneja correctamente los números negativos, la multiplicación por estos números. Mi propuesta para esta pregunta se basa en manejar los números como valores absolutos y preguntar previamente por los signos negativos que pueden o no pueden estar. En este caso, se va a crear una nueva variable que va a determinar si los números al final van a ser positivos o negativos. Primero se preguntaría por los números de cada uno de los arreglos en la primera posición, puesto que estos números son los únicos que pueden ser negativos. Por ley de signos, si solo uno de ambos números es negativo, el resultado final va a ser negativo. Pues por otra parte, si ambos números son negativos o ambos números son positivos,
el resultado final va a ser positivo.